a los municipios. La Constitución mexicana señala que la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento le corresponde a los municipios. Nosotros, a diferencia de muchos otros estados, la comisión no presta servicio directo. La comisión apoya, fortalece, y es un tema muy interesante que queremos exponer, apoya y fortalece a los organismos operadores, ya sea que estén prestados a través de las presidencias municipales o a través de organismos públicos descentralizados, que son 36. Ayer nos hablaban empresas públicas de Medellín, es una empresa pública, depende de la propia ciudad. En realidad, nosotros podemos convertir esos organismos descentralizados en empresas públicas, ya lo son, ¿sí? Sus estatutos lo prevén de esa forma. ¿Cuál sería, entre comillas, la única diferencia? El tema lucrativo, pero si se reflejan, el tema lucrativo de empresas públicas de Medellín tampoco es para una distribución de la riqueza entre los miembros de los consejos, no, es para la propia ciudad. Entonces, aquí hay un tema de avanzada que tenemos que guardarnos en la mente, que la distribución de la riqueza, entre comillas, es para poder generar la satisfacción de otros servicios que se refieren en los propios municipios. Entonces, dicho eso, la empresa pública, que son los organismos públicos descentralizados, que son los organismos operadores, no tienen, o tienen más bien la posibilidad de que los excedentes puedan ser aplicados directamente en otros servicios públicos municipales. Pero yo les diría, hay tantas opciones de aplicación de estos recursos que el propio organismo los puede ejecutar, y voy a hacer algunas reflexiones. Ahorita van a hablarles de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero tienen que ver con las áreas verdes, parques, jardines, fuentes públicas. El embellecimiento de la ciudad puede ser uno de los motivos principales para ejercer recursos del propio organismo operador en el embellecimiento de las ciudades. Tenemos ya publicados los PMDUETs prácticamente, y bueno, voy a explicar qué son los PMDUETs, pero tenemos publicados los PMDUETs de prácticamente todos los municipios del estado. Son planes de ordenamiento ecológico territorial en donde están señalados los puntos de recarga de los acuíferos que están ocupando cada municipio. Y esto obligaría a que hiciéramos acciones específicas o a que los recursos remanentes sean dispuestos para pagar esa situación para los dueños de los terrenos que han sido considerados como zonas de recarga. No voy a ahondar en el tema, es un tema que tendríamos que ampliar en otra ocasión, pero lo que sí les digo, las empresas públicas en Guanajuato ya están constituidas, son organismos operadores descentralizados. ¿Qué tenemos que hacer? Que sean productivas, que sus equilibrios, y que quiero decir también que hay muchos que están en esa zona. O sea, en esa situación tenemos por lo menos 15 municipios que tienen remanentes y que siguen invirtiendo y han mejorado mucho la gestión. Yo también les puedo decir que son modelos a seguir para muchos otros y que podemos estar avanzando en una gestión y una prestación eficiente de los servicios públicos en Guanajuato. Esa es una meta y es un compromiso que al rato estarán abordando. Si pasamos a la siguiente lámina. Estamos hablando de la superficie agrícola. Bueno, la superficie total son 1.254.000 hectáreas. Esto equivale a 12.540 kilómetros cuadrados. Si nos reflejamos cuál es la superficie total del estado, son 30.500 kilómetros cuadrados. La superficie agrícola utilizada en el estado es el 41% del total de la superficie. Es una superficie muy grande comparada con las dimensiones del estado. Verán la competencia por el agua que tenemos en Guanajuato. Y digamos así, es una competencia por el agua, porque todo el mundo quiere emplear la frontera agrícola. Pero, oh sorpresa, tenemos soluciones. Y ahorita vamos a empezar a hablar de esto. La superficie de riego, estamos hablando de 4.166 kilómetros cuadrados, ¿sí? O 416.690 hectáreas. De temporal, 838.000 hectáreas. Tenemos dos distritos de riego, los más importantes, que son el 011 y el 085, el 011 con 112.000 hectáreas, 085 con 12.000 hectáreas, es prácticamente un 10% del 011. Pero esto, si se fijan, el volumen total no refleja los 416.000. ¿Sí? Traemos prácticamente la mitad de la superficie de riego está en estas dos
distritos. Sin embargo, la otra parte está dispersa en todo el estado. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son las franjas de precipitación que tenemos en el estado. En el estado tenemos precipitaciones desde los 360 milímetros hasta los 860 en promedio. Imagínense la diferencia, 500 milímetros de diferencia entre un punto y otro en un estado tan compacto como Guanajuato. Es mucho. ¿Sí? Tenemos prácticamente 3 franjas de precipitación. La zona norte, la zona media y la zona sur. Con esas diferencias en las precipitaciones. La siguiente, por favor. Este balance es de aguas superficiales. Tenemos los escurrimientos totales y los escurrimientos por cuenca. En la Lerma Chapala tenemos un escurrimiento promedio de 1.284.000. Tenemos demanda superior de 1.549 millones de metros cúbicos, bueno, 1.284 millones de metros cúbicos, la demanda de 1.549 millones de metros cúbicos, y tenemos una diferencia, es decir, una necesidad de 265 millones de metros cúbicos. ¿En qué radica esta? Esto es donde empezamos a hablar de la competencia por el agua. La Comisión Nacional del Agua, que es el organismo rector del recurso en el país, ha otorgado más volumen del que realmente tenemos disponible. Por eso podemos observar esas diferencias. Es un error administrativo, porque en las aguas superficiales no podemos tener déficit. ¿Por qué? Porque solo podemos disponer de las que llueven, ¿sí? De las que escurren, de las que podemos almacenar. Entonces, hay una serie de errores, y sí lo tengo que decir claramente, errores que la autoridad federal tiene en el manejo integral del agua. Y este es uno de los errores muy palpables. Ahorita vamos a ver otro de los errores graves que tiene la Comisión Nacional del Agua. Estos temas lo digo bajito y lo digo fuerte y lo he dicho con ellos, o sea, no estamos obviando nada. Hemos platicado con ellos, les hemos dicho que no pueden mantener esos volúmenes concesionados cuando realmente no tenemos las condiciones ni la precipitación. Me voy a adelantar un poco. Nosotros vamos a provocar, dado que ya el lago de Chapala tiene el agua suficiente, ya se logró recuperar, vamos a buscar la revisión del decreto de la Cuenca Lerma. ¿Por qué? Pues si nos quitaron el agua del Zapotillo y nos hicieron firmar o nos hicieron estar de acuerdo con el decreto de la Cuenca Lerma, pues obviamente era por una condición previa, que era, ok, yo te doy agua de la Cuenca del Santiago, pero tú estás de acuerdo con el decreto. Como no se están cumpliendo este acuerdo de las partes, entonces nosotros vamos a estar pidiendo permanentemente al gobierno federal que se haga la revisión del acuerdo de la cuenca para que nosotros obtengamos esos volúmenes que no nos están otorgando de la cuenca del río Santiago. Si se fijan, la cuenca del río Santiago tiene un escurrimiento de 41 millones de metros cúbicos, la demanda es de 18 y tenemos una diferencia favorable de 23, que no es suficiente para los volúmenes que teníamos otorgados en esa cuenca en la presa del Zapotillo, pero nos estaban compensando de los volúmenes que dejamos ir, en este caso, de la cuenca Lerma Chapala. El otro punto importante, nosotros inclusive tenemos volumen, voy a pasar a la siguiente subregión hidrológica, la del río Pánuco, donde tenemos escurrimientos de 242 millones de metros cúbicos, ¿sí? Y tenemos demandas de 54, tenemos posibilidades de agua en esa zona de 188, y estoy hablando de la zona noreste del estado, lo que le conocemos como Sierra Gorda. ¿Cuál es el problema? Es una zona que no es apta para la agricultura y es una zona compleja desde el punto de vista orográfico, y esto no nos permite disponer del agua para los usos industriales, los usos de agua potable y los usos agrícolas. Entonces tendríamos que hacer una serie de infraestructura de acueductos tan grandes y tan costosos que el costo, valga la redundancia, no es posible ser pagado ni por la industria, ni por la agricultura, ni por el agua potable. Entonces, digamos que es un agua que tenemos ahí, que tenemos escurrimientos suficientes, pero difícilmente vamos a poder disponer de ella en un momento determinado. Estamos explorando alternativas de cómo podemos disponer de ella, pero tendremos que ver la manera cómo se cubran los gastos de operación. Si no se cubren los gastos de operación, va a ser imposible acceder a esos volúmenes de agua. Si pasamos a la siguiente. Bueno, este es un resumen de las fuentes subterráneas. Tenemos 4,000 millones de metros cúbicos que estamos extrayendo del subsuelo.
Eso se divide en industria autoabastecida el 3%, el doméstico el 13% y el agrícola el 84%. En fuentes superficiales, no tenemos, la industria autoabastecida no se abastece de fuentes superficiales, el doméstico 2% y el agrícola el 98%. Como vemos, el gran usuario de las aguas superficiales es el uso agrícola. Esta situación la queremos revertir y los agricultores están en la mejor disposición de buscar la eficiencia en los sistemas de riego para que esos remanentes podamos usarla en el agua, en el uso doméstico. Entonces, hay una gran percepción de parte de los agricultores y una gran disponibilidad para que todos los esfuerzos que se hagan en el sector puedan ser materializados en el sector doméstico. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es la suma del agua superficial y agua subterránea. ¿Cómo quedarían los porcentajes de uso si sumamos el agua, el volumen de agua? Si te regresas un poco al anterior, por favor. Estamos hablando de los volúmenes. Si sumamos, tendríamos 5.410 millones de metros cúbicos. Esos, a su vez, ¿cómo se dividen en el uso? Pasamos a la siguiente, por favor. 11% en doméstico, 2% en industria autoabastecida y 87% agrícola. ¿Por qué hacemos esta anotación de industria autoabastecida? Significa que tienen sus propias fuentes de abastecimiento, tienen sus propios pozos. Porque hay mucha industria que se abastece de los sistemas de agua potable. Entonces, estamos hablando exclusivamente de la industria autoabastecida con sus propias fuentes de aprovechamiento. Pasamos a la siguiente. Las aguas subterráneas. El 94% de las aguas asignadas, para los organismos operadores son aguas subterráneas. Es decir, los organismos operadores en su gran mayoría utilizan aguas subterráneas, solo el 6% de ellos utilizan aguas superficiales, están enfocados en la Sierra Gorda, un poco también en San Luis de la Paz y Zapal, que tiene un gasto menor. Pero el agua potable prácticamente depende de las aguas subterráneas. Tenemos que la mayoría de los 20 acuíferos del estado presentan algún grado de sobreexplotación, algunos un grado alto de sobreexplotación, algunos menores, algunos tenemos 1 millón de metros cúbicos, pero tenemos algunos con más de 100 millones de metros cúbicos. Entonces traemos ahí una gama de déficit en los diferentes acuíferos. Estamos revisando con mucho detalle y directamente con la propia Comisión Nacional del Agua ese balance hidráulico por acuífero. Ellos establecen ciertas metodologías que no voy a abundar aquí, pero principalmente tienen que ver con los títulos asignados y concesionados. ¿Qué significa? Con lo que tienen otorgado en papel, ¿sí? Sin embargo, lo que realmente implica y nos impacta para el efecto del manejo del acuífero es la disponibilidad, es decir, la extracción que tenemos de cada acuífero. Entonces, estamos llegando a ciertos acuerdos con ellos para hacer realmente un balance por acuífero y determinar cuál es la extracción y cuál es la recarga por acuífero para así tener resultados específicos. Porque una cosa es tener un balance en papel y otra cosa es el balance que tenemos en físico, que ese es realmente el que nos interesa. Como verán, tenemos diferencias radicales con la Comisión Nacional del Agua en temas de manejo de las aguas superficiales y manejo de las aguas subterráneas. Sin embargo, son la autoridad del agua y por tanto tenemos que estar permanentemente trabajando con ellos para que nos pongamos de acuerdo en una metodología y también buscamos cómo hacer una gestión del agua que sea benéfica para todos y obviamente para nuestro estado. El abatimiento medio anual oscila entre los 0.6 metros al 1.5. Yo les explico cuando estoy en alguna reunión mucho más informal. Me dicen, ¿y qué es ese del déficit? ¿En qué consiste? Le digo, es como tener una cuenta de banco. Tú tienes 100 pesos y en vez de los 100 pesos estás sacando 110, entonces ya le debes al banco. Es exactamente igual lo que está pasando en el acuífero, con la gran diferencia que el acuífero cada vez se está yendo más abajo y va a ser más costoso la extracción, tenemos problemas de contaminación y esto va a significar pérdidas económicas para muchos de los agricultores, principalmente que no tienen cultivos que tengan un alto valor de reventa. Entonces, los principales afectados son el sector agrícola de estos déficits. Si pasamos a la siguiente. Bueno, la cobertura de servicios. La cobertura de servicios estamos por arriba de la media nacional.
andamos en 95 punto, no alcanzo a ver, 56 o 96. Ahí, Álvaro. 96, 55. Y en el caso del gobierno federal está, la cobertura a nivel nacional está por debajo. En 96-14, nosotros 96-96. Esto es en agua potable. En alcantarillado andamos también por arriba de la media nacional. Este es un logro de la propia Comisión Estatal de Agua y obviamente de todos los municipios, en donde permanentemente estamos ampliando la cobertura. Ahorita cada vez se vuelve más complejo porque la dispersidad de las poblaciones pues nos hace mucho más costoso los sistemas. Siempre me gusta poner un ejemplo. Tenemos un sistema entre Ocampo y San Felipe llamado Las Vacas, en donde de una comunidad a otra son 32 kilómetros. 32 kilómetros de distancia para abastecerse de una sola fuente de abastecimiento. El costo promedio de esa toma oscila entre los 50 y los 70 mil pesos por toma. Entonces es carísimo, o sea, esos costos de abastecimiento son altísimos. Estamos explorando nuevas formas. Por ejemplo, normalmente estábamos haciendo pozos en algunas de estas zonas de 500 o 600 metros de profundidad. Hemos detectado un acuífero somero y ese acuífero somero nos puede aportar pozos de 1, 2 o 3 litros por segundo, que serían pozos chaparros, pozos de 90 a 100 metros que nos permitan dar focalmente a la población agua en su lugar de origen. Entonces estamos explorando diferentes formas de abastecimiento y obviamente la gente del campo es la que más cuida el agua, la gente que más ahorra, pero también la gente que más sufre y más cara le sale. Nos encontramos en la zona, Javier, la zona allá de Victoria, Vientos, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre el nombre. Allá en Victoria, donde fuimos a colocar estos hidrantes mayores. Puerto del Aire. ¿Puerto qué? Puerto del Aire. Puerto del Aire, en Victoria. Estábamos en una comunidad, estábamos hablando de 15 o 20 caseríos, una zona de 20 caseríos, en donde lo colocamos en un punto estratégico un hidrante, estamos hablando de un hidrante de 10 metros cúbicos, en donde ellos, en una distancia no mayor a 500 metros, podían ir a abastecerse de agua. Antes de que tuvieran ese hidrante, tenían que agarrar un par de tambos de 200 litros, subirlos a una camioneta e ir a 5 kilómetros de distancia para disponer esa agua y traerla. Y eso tenía un costo altísimo, 300, 400 pesos, 400 pesos, 400 litros de agua. Eso es lo que estamos buscando evitar. Necesitamos prestar el servicio de manera más puntual, con mejor calidad y satisfacer la demanda de la población de Guanajuato.